Quien quiera oír, que oiga. Un podcast de historia situado en el presente, para reflexionar sobre lo que nos pasó y entender la realidad actual. Porque la historia estudia los hechos del pasado, pero siempre en el presente en que vivimos. En este episodio vamos a hablar de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires. Esta junta, que se conforma en mayo de 1810, va a ser el primer gobierno conformado íntegramente desde América, en el Río de la Plata, sin intervención política de la corona metropolitana, de la corona española. Vamos a primero contextualizar la época, como siempre lo hacemos en este podcast. No nos vamos a detener en el análisis del contexto internacional, sino que vamos a avanzar directamente a analizar la situación en América y más precisamente en el Virreinato del Río de la Plata en los comienzos del siglo XIX. Uno de los temas que desde las invasiones inglesas se puso en el centro del debate en el Río de la Plata fue el tema del comercio libre, que por un lado va a estar impulsado, fogoneado por comerciantes ingleses que desde ese tiempo venían haciendo negocios, y por otro lado también va a estar impulsado por los hacendados del litoral que necesitaban del libre comercio para poder hacer mejores negocios. Este va a ser el argumento utilizado principalmente por los revolucionarios porteños para romper los lazos con la metrópoli, que imponía un monopolio comercial. De esta manera se aseguraban que los sectores interesados en poder comerciar libremente con los países europeos apoyen una posible salida hacia la independencia. Después de que Mariano Moreno presentó su texto Representación de los Hacendados, el virrey Cisneros cedió a la apertura del comercio libre con Inglaterra. Esta apertura significa entonces un intento de frenar lo que ya para ese momento se veía como inevitable. Bueno, queda la pregunta entonces abierta. Vamos a analizar esta situación. Por un lado, desde el estallido de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz, se cortó el flujo de metálico proveniente del Alto Perú y se estaba en medio de una crisis económica de la metrópoli. El único ingreso de divisas, por lo tanto, provenía de los aranceles del comercio. Podemos decir entonces, como sostienen algunos historiadores, que la primera Junta de Gobierno se conforma pensando en representar a los intereses de algunos hacendados que pretenden hacer mejores negocios, principalmente buscando la apertura del comercio libre. Pero también en un momento de una crisis política agravada en España por la presencia de Napoleón, que invade la península ibérica y destituye a las autoridades reales de la metrópoli a la que pertenecía el Río de la Plata. En este doble escenario local e internacional es en el que se da los acontecimientos que estamos relatando en este momento. Y como siempre decimos que queremos abrir la discusión, generar el debate sobre los hechos del pasado que conforman nuestro país y que en la actualidad también tienen peso, ya que esa conformación es la que se arrastró durante estos 200 y pico años de historia que tenemos y que tenemos que entenderla para poder deconstruirla, para poder analizarla internamente y entonces poder actuar sobre ella.
Estás escuchando Quien quiera oír que oiga, un podcast de historia que llama a la reflexión sobre los hechos que dieron forma a nuestro país. En 1810, Napoleón avanzó sobre toda Andalucía y conquistó Sevilla, haciendo caer la Junta Central que gobernaba en nombre del rey Fernando VII, que estaba preso. Desde ese momento solamente quedó como representante del rey español el Consejo de Regencia en Cádiz. A pesar de los muchos esfuerzos que el virrey hacía para que la noticia no se difunda en Buenos Aires, finalmente el 16 de mayo de 1810 se difunde esa noticia y ya el rumor circula por la ciudad. Este hecho va a impulsar a sectores que de un lado y del otro toman distintas posiciones, que van a sostener según sus argumentos, ¿no? Algunos sostienen que había que seguir leales a cualquier autoridad monárquica, por mínima que ésta sea. Y hay otro sector que pretende avanzar hacia un gobierno propio que se pueda llegar a encaminar hacia una futura independencia. También había otras posiciones, como por ejemplo aceptar la propuesta de Carlota Joaquina, que proponía justamente instalar un protectorado bajo su mando, lo cual es bastante aceptado por algunos influyentes hombres de Buenos Aires como Manuel Belgrano. Pero esto también hubiese significado una solución revolucionaria o al menos rupturista, ya que hubiese sido una solución o una posición que hubiese estado dirigida desde América y no desde una autoridad metropolitana. Así que bueno, todas estas posiciones eran las que circulaban en ese momento. A todo esto, el virrey Cisneros ya sabía que había perdido su legitimidad y que el poder que a él lo había puesto en ese lugar no existía más. Entonces lo que va a hacer va a intentar calmar la situación, llamando a establecer una junta de todos los virreinatos de América en nombre del rey Fernando VII, cosa que no se da porque hubiese llevado demasiado tiempo y las cuestiones se tenían que resolver lo más rápido posible. De este modo, esta crisis de la monarquía española provocó que se desaten en América distintas cuestiones y que estos acontecimientos desemboquen o terminen confluyendo en mayo de 1810 con el resultado de la formación de la primera junta de gobierno o junta gubernativa, que en nombre del rey Fernando VII comienza un camino que desde un principio se muestra como vimos anteriormente en muchos aspectos como revolucionario. También podemos preguntarnos hasta qué punto podemos afirmar que la intención era buscar la independencia de estos hombres y mujeres de mayo de 1810. Lo cierto es que al caer el orden colonial se hacía necesario reemplazarlo por otro que pudiera catalizar los intereses de todos los sectores que hasta ese momento se mantenían en un equilibrio gracias a la cohesión que significaba la dominación imperial española. El primero que se hace cargo del poder es a partir del 23 de mayo el Cabildo de Buenos Aires, que es respaldado por comandantes de las milicias y que el día 24 conforman una junta que sería presidida por el propio ex virrey. Esta junta fue rechazada por gran parte del pueblo y no pudo continuar adelante. El día 25 de mayo el Cabildo intenta respaldar la legitimidad de la Junta, no aceptando la renuncia de los integrantes de esta, y lo que va a hacer es intentar también que el virrey tome el control sobre las milicias para sostener militarmente esta situación que se estaba saliendo de las manos.
Los comandantes de las milicias manifiestan que no son capaces de contener la agitación popular ni a sus propias filas. Y por este motivo, definitivamente el virrey renuncia a esa junta y esa se disuelve. Después de la renuncia del virrey Cisneros y de la disolución de la junta que se había conformado el día 24 y de la solicitud de Castelli y de Saavedra de llamar a un nuevo cabildo abierto, se da lugar a la conformación de una nueva junta que, como dijimos antes, más allá de mostrarse como representante del rey Fernando VII, representa los intereses de distintos sectores políticos, económicos e ideológicos que conviven en el Río de la Plata. Por un lado, los sectores de la alta sociedad estaban representados en la figura de Saavedra, que era el jefe del regimiento de los patricios y, como sostiene el historiador Alperindongui, uno de los que con sus milicias puso en crisis al debilitado gobierno de Cisneros, haciéndolo renunciar. La intención del grupo representado por Saavedra era tomar el poder, pero no hacer grandes cambios por el momento. Por otro lado, el sector más revolucionario e ideológicamente cercano a la ruptura rápida de los lazos con la metrópoli estaba liderado por Mariano Moreno y por Castelli, y apoyado por Belgrano y Paso. Los comerciantes estaban representados por Mateu, por Larrea, que a la vez eran los únicos dos peninsulares en esta primera junta de gobierno. El sector eclesiástico estaba representado también en la junta por Alberdi, que era sacerdote. La primera junta de gobierno fue el primer gobierno revolucionario, el primer gobierno de esta nueva lógica, de este nuevo orden que se da después de la ruptura con los lazos coloniales, o de este comienzo de ruptura con los lazos coloniales, una vez que en la metrópoli, en España, había caído definitivamente, o por lo menos eso es lo que se pensaba en ese momento, el poder real en manos de los franceses. Entonces, esta junta, como dijimos, estaba conformada sin intervención de la corona española. Se le dio la forma de junta gubernativa en representación del rey Fernando VII. A esta característica, algunos historiadores le atribuyen la idea del engaño, la máscara de Fernando. Es decir, que sostienen que los revolucionarios se autodenominaban representantes del rey de España y que gobernarían en su nombre mientras éste no estuviese en el trono, pero que en realidad ocultaban las verdaderas intenciones, que eran la de independizarse de la metrópoli. En mayo de 1810, tampoco nadie se imaginaba que unos años más tarde el rey volvería al trono. Entonces, según la teoría de la máscara de Fernando, jurar fidelidad a un rey casi fantasma era muy conveniente para después encaminarse a un proceso de cambios que iban a ser mucho más profundos desde el punto de vista político. Otros historiadores, como decíamos antes, sostienen que de ninguna manera estos revolucionarios hubiesen podido ocultar sus intenciones, ya que se perdería el apoyo de sectores descontentos con la corona. Entonces la máscara de Fernando queda realmente en una simple leyenda, sin mucho fundamento en los hechos que se dan a continuación. Estás escuchando Quien quiera oír que oiga, un podcast de historia que llama a la reflexión sobre los hechos que dieron forma a nuestro país. Apenas se conforma la Junta, comienza con sus acciones. Por un lado tiene que gobernar y por otro tiene que crear una legitimidad para un nuevo orden, poniendo grandes esfuerzos en hacer frente a aquellos que en principio no reconocen a la Junta como gobierno legítimo. Como decíamos anteriormente, la Junta se encargó de presentarse como heredera de las autoridades metropolitanas, que estaban en manos
de Napoleón Bonaparte. Por eso sus miembros juraron fidelidad al monarca Fernando VII. Las primeras tareas de la Junta fueron difundir sus ideas, lograr el reconocimiento de su autoridad ante los pueblos y sofocar los epicentros contrarrevolucionarios y reunir un congreso en el que hubiera representación de distintos territorios del virreinato. Además, se fue desplegando una intensa labor que se concretó en múltiples reformas. Vieites en Salta, Castelli en el Alto Perú, Pueyrredón en Córdoba, Belgrano en Paraguay y Moreno en Buenos Aires propiciaron cambios poniendo en acto las ideas que ellos sostenían. La Junta declaró la libertad de comercio y disminuyó los derechos de exportación de frutos del país en un 50%. También decidieron abrir al comercio exterior los puertos de Maldonado en la banda oriental y Río Negro, donde se halla Carmen de Patagones, y el de Ensenada. Se buscó agilizar la exportación de productos autóctonos y promover el provento de zonas que estaban vacías. Para ello, Moreno redactó instrucciones muy precisas respecto de cómo debía llevarse adelante la venta de los terrenos y el asentamiento de los habitantes. Se establecía que no se podía vender más de una cuadra y que todo propietario de mayor extensión podía ser obligado a vender a cualquiera que lo solicitara, como modo de evitar la formación de grandes propiedades. Estas medidas se basaban en las sugerencias de Pedro Andrés García, que había sido designado para realizar una expedición a la frontera con el objeto de realizar estudios agrarios de la campaña bonaerense, para luego repartir sus tierras y colonizarlas. Estas ideas forman parte del plan revolucionario de Moreno, que también proponía invertir dinero para lograr una producción diversificada que permitiera un desarrollo autónomo del Río de la Plata sin desviar la riqueza del país hacia la compra de productos importados. En el momento de la creación de la primera Junta, las exportaciones mineras eran uno de los pilares fundamentales que tenía la economía española en América. Moreno propuso que las minas de oro y plata fueran manejadas por el nuevo gobierno, o sea, por la primera Junta, y se prohibió la salida del territorio de metales preciosos, oro y plata principalmente. También se creó un fondo para dar impulso a la industria minera. Los morenistas sabían que no podían sostenerse en el proceso revolucionario sin la base económica, también sin la concentración social y por supuesto el manejo de esa llave estratégica que era el Alto Perú, actual Bolivia, de donde provenían gran parte de los metales preciosos, oro y plata principalmente, y también cuya población pasaba del 1.000.000 de habitantes indígenas explotados por una oligarquía minera capaz de utilizar esas riquezas para financiar la contrarrevolución desde el Perú. Castelli, durante su campaña al norte y desde Potosí, declaró la libertad de los esclavos, el fin del trabajo servil de los indios, la reforma agraria y expropiación de las tierras, ganados y cultivos a los que habían huido hacia Lima. De esta manera vemos que la cuestión económica está presente en las ideas que van surgiendo en este momento y también que se va pensando en cómo sostener la revolución a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esta cuestión de poder hacerse con los territorios que proporcionaban material, digamos, oro, plata, minerales que eran obviamente utilizados para generar recurso económico y de esa manera poder hacer frente entonces a los gastos que una eventual guerra contra España, que se preveía muy pronto, podía sostenerse de esa manera. Por eso también acá vemos cómo esta primera Junta, que por un lado se muestra
o en los papeles, podemos decir de alguna manera, se muestra como continuadora de la monarquía española, por otro lado, internamente tiene estos sectores como el sector morenista que van a caminar hacia una revolución más profunda, más total. Por eso también vamos a ver que pronto se van a dar divisiones dentro de esta primera junta de gobierno. Estás escuchando Quien quiera oír que oiga, un podcast de historia que llama a la reflexión sobre los hechos que dieron forma a nuestro país. En cuanto a las resistencias que va a tener la primera junta de gobierno o todo el proceso revolucionario que se veía ya en marcha, tenemos que mencionar que en Córdoba, Santiago de Liniers, junto con el gobernador Gutiérrez y el obispo Orellana, estaban al mando de una contrarrevolución. A ellos se sumó el virrey de Perú, justamente, José de Abascal, que había desconocido a la Junta de Buenos Aires y había incorporado preventivamente las intendencias del virreinato a su jurisdicción, las cuales debían depender de la audiencia de Charcas. El Cabildo de Córdoba reconoció a Abascal y también a la audiencia. Ante esta situación que obviamente se enfrentaba a la legitimidad y al poder de gobierno de la Junta de Buenos Aires, Mariano Moreno decidió una enérgica acción. Envió una expedición de 1.500 personas, de 1.500 hombres, comandadas por Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, ocupó Córdoba sin demasiada resistencia y envió destacamentos para capturar a los rebeldes. El Cabildo de Córdoba había rectificado su posición, dejando sin efecto el reconocimiento de Abascal. Liniers y los otros cabecillas fueron finalmente capturados y Ocampo recibió la orden de fusilarlos, pero con la anuencia de Hipólito Vieites, que era representante de la Junta en esta expedición, decidió no hacerlo y enviar a esos prisioneros rebeldes a Buenos Aires. Ante esta vacilación de Ocampo, fue despachado para reemplazarlo Juan José Castelli. Este cumplió la orden emanada de la Junta y fusiló de inmediato en la posta de Cabeza de Tigre a los contrarrevolucionarios. Solo se salvó el obispo Orellana por respeto a su investidura religiosa. Córdoba reconoció entonces a la Junta y se nombró a Juan Martín de Pueyrredón como gobernador intendente de Córdoba. En este punto tenemos que reflexionar sobre lo siguiente. La revolución estaba en marcha. Se había enviado una expedición para sofocar una contrarrevolución. Y en este caso no se había cumplido con la orden de fusilar a los contrarrevolucionarios directamente en el lugar donde eran capturados. En cambio, se había enviado a los contrarrevolucionarios a Buenos Aires como prisioneros, lo cual iba a generar realmente una agitación muy grande, porque imagínense llegar a Buenos Aires con nada más ni nada menos que Santiago de Liniers capturado prisionero, Liniers que había sido uno de los héroes de la resistencia contra las invasiones inglesas, ahora prisionero y eventualmente siendo juzgado en Buenos Aires y fusilado. Esto iba a causar realmente una conmoción muy grande en la ciudad de Buenos Aires y por eso desde la Junta se decide el cumplimiento de la orden de fusilamiento fuera de Buenos Aires. Entonces, bueno, esto es lo que finalmente se cumple en Cabeza de Tigre, en el lugar donde fueron capturados y fueron ahí mismos fusilados. En el momento de cumplir con esta orden de fusilar a Santiago de Liniers principalmente
es donde la revolución ya está absolutamente encaminada hacia la ruptura de los vínculos coloniales, porque ya no puede dar marcha atrás. Quema las naves de una posible vuelta hacia un orden colonial aceptado, principalmente por algunos reconocidos hombres del Río de la Plata. La Junta además va a tomar otras medidas, como por ejemplo la orden de la realización de un censo a los habitantes de Buenos Aires para conocer los recursos naturales y bienes disponibles. Los criollos fueron incorporados para desempeñarse en cargos administrativos. Los indígenas, que conformaban los batallones de pardos y morenos, fueron equiparados e incorporados a los batallones de criollos. El Estado se dedicaría a la fabricación de fusiles en Buenos Aires y Tucumán, y también ordenó la creación de una fábrica de pólvora en Córdoba. Además, la Junta retuvo la dirección de la iglesia y logró incorporar en cargos superiores a los curas criollos que adscriben a las ideas revolucionarias. Se encargó a los curas de las diócesis la lectura de la Gaceta desde el púlpito para instruir al pueblo de los principios del nuevo gobierno al que se debía obediencia. Como dijimos anteriormente, dentro de la Junta va a comenzar a haber ciertas disputas porque había distintas visiones de cómo encarar la situación. Sabemos que la principal disputa dentro de esta primera Junta se da entre el sector representado por Saavedra y el sector representado por Mariano Moreno. Situación que se define en los meses siguientes con la renuncia de Mariano Moreno, justamente por su desacuerdo al momento de la conformación de la Junta Grande. Podemos decir que la convocatoria a la Junta Grande es una de las primeras acciones que va a desarrollar la primera Junta de Gobierno, ya que el día 27 de mayo del año 1810, junto con una circular en la que se envía a todas las ciudades del interior la noticia de que se había conformado la Junta y de que había un nuevo gobierno en Buenos Aires que, entre comillas, ¿no?, representaba a el rey Fernando VII, junto con esa noticia van también a invitar a las ciudades del interior a que envíen sus representantes a Buenos Aires para incorporarse a la Junta y así conformar la Junta Grande. Entonces, la conformación de esta Junta Grande, que van a ser la representación de todos los poblados de todas las ciudades del interior, va a ser lo que va a generar esa disputa y principalmente va a hacer que Moreno renuncie. Ahora vamos a ver también por qué. Algunas provincias o territorios se habían negado a reconocer al nuevo órgano de gobierno de Buenos Aires, o sea, a la primera Junta, y entonces desde la Junta se envían campañas militares para convencer, entre comillas, que lo hagan. A Castelli, que era abogado y morenista, se lo envía al Alto Perú. A Manuel Belgrano, también abogado y morenista, se lo envía al Paraguay. Cuando van llegando los representantes de las provincias que habían sido convocados por la primera Junta, estos se van uniendo principalmente al sector de Saavedra, ya que el interior del país tenía características mucho más conservadoras y recordemos que Mariano Moreno tenía una actitud mucho más revolucionaria o radical que la de Saavedra. Por lo tanto, imagínense ustedes
vivir en el año 1810 en las provincias interiores del Virreinato del Río de la Plata, era una situación en la que no se estaba demasiado habituado a procesos revolucionarios o procesos de cambio, sino más bien se tenía una actitud conservadora, y más teniendo en cuenta que los diputados que van llegando a Buenos Aires son enviados de los grupos políticos que tenían el control sobre esos territorios interiores y realmente no tenían muchas ganas, por decir de alguna manera, de generar cambios muy profundos que pudieran afectar los negocios que se mantenían desde esos lugares. También tenemos que entender que en ese momento histórico no existía un sentimiento de nacionalidad más allá de los propios regionalismos. Es decir, alguien podía ser cordobés, podía ser paraguayo, podía ser altoperuano. El concepto de patria que existía en ese momento se refería a la región a la que se pertenecía por nacimiento, por residencia o por el lugar donde se desarrollaba su actividad económica. Existía entonces una identidad local, no nacional. Esta situación seguramente se trasladó en estos diputados que van llegando a Buenos Aires y que vieron que era demasiado lejana la idea de una revolución total como la propuesta que tenía el grupo liderado por Mariano Moreno. Entonces, también por esto, prefirieron mantenerse del lado conservador con Saavedra como representante. Por este motivo, Moreno se ve debilitado en sus acciones y el 18 de diciembre del año 1810 renuncia a la Junta. Es enviado a una misión a Londres y en el mar se enferma misteriosamente y muere el día 4 de marzo del año 1811. El 21 de marzo de 1811 se conformó la llamada Sociedad Patriótica, que estaba integrada por los seguidores de Mariano Moreno, que se reunían en el Café de Marco, con la intención de destituir a el gobierno liderado por Saavedra, o directamente destituir a Saavedra. Los días 5 y 6 de abril de 1811 se produce la llamada Revolución de los Orilleros, por la cual los seguidores de Saavedra, es decir, la facción más moderada, más conservadora del movimiento revolucionario, tomaron el control de la Junta Grande. Después de ese hecho, Miguel de Ascuénaga y Juan Larrea, que integraban la primera junta, fueron desterrados al ser acusados de morenistas. Saavedra se tiene que dirigir al norte porque habían ocurrido varias derrotas militares y es reemplazado por Mateu, que queda como presidente de la Junta. Con la muerte de Alberti, poco tiempo después, los únicos dos integrantes de la primera Junta que se mantienen en ella son Paso y Mateu. Estás escuchando Quien quiera oír que oiga, un podcast de historia que llama a la reflexión sobre los hechos que dieron forma a nuestro país. La primera junta como tal estuvo vigente desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 18 de diciembre de ese mismo año, ya que ese día, 18 de diciembre de 1810, es cuando se realiza la asamblea para incorporar a los nuevos diputados llegados desde el interior. Por lo tanto, ese día es cuando se conforma entonces la Junta Grande, motivo por el cual, como decíamos, se produce la renuncia de Moreno, ya que éste ve que va a quedar solo, que va a quedar sin apoyo político, porque estos diputados se nuclean principalmente dentro del grupo que es liderado por Cornelio Saavedra. La Junta Grande
va a ser entonces una continuidad de la primera Junta de Gobierno con mayor cantidad de integrantes y va a gobernar algunos meses más hasta la conformación del primer triunvirato. Después vendrá el segundo triunvirato y también el directorio, que es un órgano de gobierno unipersonal que gobierna hasta el año 1820, cuando cae ese poder central de Buenos Aires y se produce entonces el llamado momento de anarquía o de dispersión del gobierno central, y cada provincia, cada territorio comienza a autogobernarse y a luchar por sostener su autonomía dentro de un contexto en el que se estaba permanentemente en disputa por el poder. Como vemos, entonces, la primera Junta de Gobierno se encargó de sentar las bases de este proceso revolucionario que obviamente había arrancado mucho antes, pero que se institucionaliza en este momento con la creación de un gobierno que no está ligado a la metrópoli española. Entonces, podemos decir claramente que se profundiza el proceso revolucionario, aunque dentro de la primera Junta había, por un lado, un sector que pretendía permanecer en un sistema no tan cambiante como el que finalmente se dio. Pero el sector que pretendía cambios más profundos finalmente logra realizarlos, declarando la independencia algunos años después. Hasta acá, queridos amigos, el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Si así lo es, los invitamos a escuchar el resto de los episodios de este podcast, que está en todas las plataformas de contenidos digitales y también en algunas radios amigas que retransmiten este programa. Muchísimas gracias, nos reencontramos pronto. Acabas de escuchar Quien quiera oír, que oiga. Una realización del Pregón Producciones Audiovisuales. Producción integral, profesores Fabián Ortiz y Luis Farías. Difusión, redes sociales, Marina López. Conducción, Fabián Ortiz. Música original, Alejandro Pájaro. Diseño gráfico e imagen de portada, Luis Farías. Business Affairs, Marina López y Fabián Ortiz.